Hola, hola, buenos días a todos. Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. Bueno, creo que ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, doc. Sí, bueno, vamos a buenos días a todos, buen inicio de semana o fin de semana largo. Espero que estén bien todos y bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que vimos la ocasión pasada. Bueno, vamos a continuar. Ya les comentaba que, bueno, dentro del abordaje de la infertilidad siempre es importante esta parte de la exploración física. Hago mucho hincapié en esta cuestión del peso, el índice de masa corporal, porque como ya habíamos comentado en clases previas, los extremos del peso, o pacientes muy gorditas o pacientes muy delgadas, influye en procesos de anovulación crónica o incluso en problemas de hipogonadismo, hipogonadotrópico, es decir, se inhibe la producción de GnRH y que de alguna manera pues esto va a inhibir la ovulación, ¿sale? Entonces es importante considerar el índice de masa corporal. Ya decíamos que también problemas tiroideos pueden dar lugar a alteraciones en cuanto a la ovulación. Las mismas secreciones mamarias, es decir, la hiperprolactinemia, siempre puede ir de la mano de problemas tiroideos. Acuérdense que la hormona estimulante de tiroides cuando se encuentra baja, va a estimular a la hormona liberadora de tirotropinas. Si esta hormona es un estimulante de la prolactina, entonces esta puede elevar propiamente a la prolactina. Entonces, muy frecuentemente problemas tiroideos están asociados a alteraciones a nivel de prolactina, ¿no? Desde luego, pues problemas a nivel de la pelvis, dolor, presencia de masas, ese dolor crónico, cíclico, asociado a problemas de infertilidad. Bueno, pues hay que descartar incluso endometriosis, la presencia de masas, ¿no? De hecho, recientemente, la semana pasada, me llegó paciente, bueno, no me llegó la semana pasada, me llegó, yo creo que tendrá un mes aproximadamente a la consulta y precisamente me llega por problemas de infertilidad, ¿no? Pero dentro de todo eso, ya dentro del abordaje, un hallazgo que encontramos fue una masa anexial del lado izquierdo de aproximadamente 7 por 7 centímetros, heterogénea. Se estudia, se descarta problema maligno y se decide el abordaje pues para la resección de esa masa a nivel del ovario izquierdo. Pues resulta que pues todo el abdomen estaba con adherencias y desde luego con focos endometriósicos. Bueno, finalmente fue un endometrioma y bueno, pues lo que ya nos describe la clínica en estas pacientes, ¿no? El dolor cíclico, problemas de infertilidad, ¿no? Y desde luego, pues estas pacientes, aún ya una vez intervenidas, pues desde luego que cualquier intervención a nivel de hueco pélvico, pues puede modificar la anatomía del mismo, ¿no? Entonces, espero y bueno, procuramos no manipular la salpinge contraria ni el ovario contrario, pero ya el antecedente de que haya tenido la endometriosis, de hecho ya salió el resultado de patología donde se reporta endometriosis, pues de alguna manera hace un poquito más complicado el manejo en cuanto a infertilidad. Pues sin embargo, vamos a intentar buscar desde luego terminar el protocolo en cuanto a problemas de anovulación crónica, pero ya tener endometriosis en estos pacientes, bueno, pues ya hace un poquito más complejo el tratamiento. Desde luego, pues en estos pacientes, siempre en cualquier paciente hay que buscar anomalías a nivel de los genitales externos, ¿no? Incluso la presencia de tabiques, alguna cuestión que dificulte o que impida o que de alguna manera oblitere las vías de salida. Desde luego ver que no haya secreciones vaginales, infecciones que también complican problemas de fertilidad y desde luego la presencia de masas o dolor en los fondos de saco, ¿no? Eso, desde luego, hablando de endometriosis, es muy frecuente encontrar dolor a nivel de fondo de sacos posterior y desde luego a veces llegan a palpar masas o tumoraciones en los mismos fondos de saco. Esta paciente en específico, la que les comento, se palpaba una abombado el fondo de saco posterior, ¿no? Y había dolor a la movilización del mismo. Entonces, de alguna manera nos puede orientar el diagnóstico, ¿de acuerdo?
Bueno, este autor en el que baso esta presentación, que es León Sperov, él menciona que es muy sencillo esta parte del abordaje de la pareja infértil. Y efectivamente, si nosotros consideramos tanto el factor masculino como el factor femenino, de alguna manera esto pues nos va a dar como la secuencia de cómo se va a llevar a cabo la fecundación, ¿no? Entonces él menciona que, bueno, pues para que se lleve a cabo la fecundación, pues debe haber espermatozoides que deben depositarse en el cuello uterino, ¿no? Este cuello uterino debe tener la capacidad, ¿no? De capacitar al espermatozoide y al mismo tiempo el espermatozoide tener esa capacidad de fecundar al ovocito, ¿no? Entonces, aquí habla del factor masculino, ¿no? Desde luego, dentro de la parte femenina, debe producirse la ovulación, ¿no? Si no hay ovulación, pues por más relaciones que haya, por más em, condiciones adecuadas para la fecundación, si no hay ovulación, pues desde luego que no va a haber manera de cómo se fertilice ese ovocito, ¿no? Entonces, desde luego tiene que haber un ovocito siguiendo una base cíclica regular y previsible, ¿no? Es decir, un factor, una ciclicidad en cuanto a la menstruación y que sepamos que esta paciente puede ser ovulatoria. Desde luego, donde se deposita el espermatozoide, que es a nivel de la vagina y desde luego el cuello uterino, este cuello debe de tener, este cervix debe de tener la capacidad de filtrar, de nutrir y liberar el esperma en el útero. Acuérdense que el espermatozoide pasa solamente el espermatozoide. Si ustedes llegaran a depositar espermatozoide dentro de la cavidad uterina, esto desde luego puede condicionar hasta un choque anafiláctico. Entonces, el cervix tiene esa función, ¿no? De capturar, de filtrar, de nutrir y liberar el esperma adecuado para que pueda introducirse a la cavidad uterina y desde luego llegar a las trompas de Falopio y con esto lograr la fecundación. Ese es el factor cérvico-uterino, ¿no? Desde luego, estas trompas, estas salpinges deben tener la capacidad de capturar el óvulo, pero además de transportar al espermatozoide y permitir esta situación de la fecundación. Y una vez que se lleva a cabo la fecundación, acuérdense que la fecundación se lleva a cabo en la salpinge. Y esta debe de tener la capacidad de transportar al embrión hacia la cavidad uterina, pues para que se lleve a cabo la implantación, ¿sale? Si estas trompas no tienen esa capacidad, si están obliteradas, si se encuentra alterada ese movimiento de los cilios a nivel de la mucosa de las salpinges, pues de alguna manera se va a ver afectada esta capacidad de transportar al embrión y bueno, de alguna manera pues no puede llevarse a cabo el término del embarazo, ¿no? Y hablemos a lo mejor de un embarazo ectópico, a lo mejor si no se puede transportar adecuadamente el óvulo, pues necesariamente a lo mejor ni siquiera hay contacto del espermatozoide con el óvulo y esto pues impide la fecundación, ¿no? Entonces, acuérdense que dentro de los factores que más influyen en cuanto a problemas de infertilidad es el factor tubo ovárico, ¿no? Entonces, hablemos de problemas a nivel de salpinges o hablemos a problemas a nivel de ovulación. Y desde luego, una vez que se lleva a cabo la fecundación, es importante considerar que este útero, este endometrio, debe ser receptivo a la implantación y capaz de soportar el crecimiento y desarrollo normales posteriores, ¿no? Es decir, que tenga ese útero la capacidad de poder recibir al embrión, ¿no? Pero además de que se lleve a cabo la implantación, pues tener esa capacidad pues para sostener durante todo el embarazo, ¿no? Y bueno, desde luego ahí tiene que influir estas cuestiones, por ejemplo, específicamente endometriosis, que ya les comentaba cuando vimos esa clase, que tiene que ver con baja receptividad a nivel del endometrio. Por alguna causa ahí inmunológica, el útero se vuelve poco receptivo para la implantación. Entonces, en endometriosis está asociado a varios factores, al factor tubovárico, al factor anatómico a nivel de la tuba, de la salpinge, pero además tiene poca capacidad receptiva, ¿no? Entonces, digamos que hablando específicamente de endometriosis, pero hay muchas causas que pueden condicionar que el útero no sea receptivo a la implantación. Por ejemplo, hablemos de miomas submucosos o malformaciones uterinas que impidan una implantación adecuada, ¿no? Entonces,
Acuérdense que son todos esos factores, factor masculino, factor femenino, dentro del femenino el factor cervical, el tubárico, el factor uterino, ¿no? Y todo esto debemos de considerarlo al momento de hacer el abordaje de la paciente infértil o la pareja infértil. Dentro del factor masculino no voy a mencionar mucho, vamos a hablar de la espermatobioscopía. Siempre que tengamos alguna paciente con alguna pareja con problemas de infertilidad, desde luego tenemos que descartar el factor masculino. Ya mencionaba que influye hasta en un 45% en problemas de infertilidad de este factor y de alguna manera pues hay que considerarlo de forma importante, ¿no? Pues es prácticamente la mitad como causante de problemas de infertilidad. Entonces, dentro de las características hay que solicitar espermatobioscopías y se tiene que hacer un análisis del semen, ver que tenga un volumen adecuado, alrededor de 1.55 mililitros, un pH que tiene que ser considerado dentro de 7.2. La concentración espermática tiene que ser por arriba de 20 millones de espermatozoides por mililitro. Tiene que haber una movilidad espermática de más del 50% y una morfología, es decir, formas normales de los espermatozoides por más del 30%, ¿no? Si están por debajo de estos niveles, tanto la movilidad, la cantidad y la morfología, bueno, puede ser una causa, el factor masculino de problemas de infertilidad. Ver si hay adecuada viscosidad, ¿no? Esto es que se califica en una escala de 0 a 4, tiene que ser menor de 3. La célula redonda se refiere a leucocitos, tienen que ser menos de 5 millones. Cuando hay procesos de células de leucocitos, células redondas, bueno, de alguna manera nos puede hablar incluso hasta algún proceso infeccioso que necesariamente hay que tratarlo. La aglutinación de espermatozoides también se mide de una escala de 0 a 3, tiene que estar por debajo de 2. Entonces, todo esto es importante que lo conozcan, ¿sola? Pues para cuando nos lleguen con un reporte de un análisis, una espermatobioscopía, pues a ver si esta espermatobioscopía es la adecuada o no, pues para que se lleve a cabo la fecundación. Desde luego también el factor masculino tiene que ver esa evaluación endocrina, ¿no? Porque a veces cuando hay concentraciones espermáticas menores a 10 mililitros, disminución de la libido, de 10 millones por mililitro, perdón, una concentración espermática menor de 10 millones por mililitro, disminución de la libido, pues desde luego tenemos que analizar también niveles de FSH, LH, testosterona, problemas de prolactina, ¿no? Problemas tiroideos también en el factor masculino hay que descartarlo porque esto también puede condicionar alteraciones a nivel del sistema nervioso central que inhiba la producción adecuada de espermatozoides o incluso, bueno, de alguna manera estos niveles de hormonas pues pueden condicionar problemas de infertilidad. Entonces, esto, como ya como mencionaba, pues también es un asunto del factor masculino, es asunto de hombres, ¿no? Entonces, digamos que no solamente se tiene que relegar la cuestión de infertilidad al factor femenino, sino al factor masculino. ¿De acuerdo? Desde luego, dentro de todo esto, lo ideal es que la evaluación del factor masculino la haga el urólogo o aquellos andrólogos incluso, porque pues ya es un área que a lo mejor dentro de nuestra especialidad se tendría que conocer, pero no siempre la dominamos. Entonces, lo ideal es que la valore el urólogo, hay que buscar incluso hacer estudios ecográficos, buscando tumoraciones, alguna lesión a nivel de los testículos, cuando sea necesario realizar biopsia testicular, ¿no? Y desde luego evaluar la situación genética, buscar fibrosis quística, ausencia de conductos deferentes, anomalías cromosómicas como el Klinefelter o algunas otras alteraciones cromosómicas de lesiones del cromosoma Y, ¿no? Y desde luego, pues buscando la estructura de la cromatina de los espermatozoides, pues para ver si estos espermatozoides son adecuados. Cuando hay una alteración a nivel de los espermatozoides o asospermia, bueno, desde luego ahí ya es totalmente eh, eh, factor masculino, ¿no? Entonces, es importante que lo evaluemos. Entonces, desde luego también hay tratamiento médico, no siempre el hecho de que implique que a lo mejor haya baja producción en el nivel en la concentración de espermatozoides, en la morfología, en la movilidad, pues a veces hay tratamiento médico de acuerdo a lo que encontremos en toda esta evaluación del factor masculino. Se pueden utilizar agonistas de GnRH, utilizar gonadotropinas exógenas al igual que en la mujer, o agonistas de dopamina cuando hay problemas de hiperprolactinemia. Desde luego, se pueden utilizar
andrógenos, pues para estimular de alguna manera una mejor concentración de espermatozoides, pero eso ya depende del área y la zona donde se encuentre la afección de estos pacientes, ¿de acuerdo? Desde luego, pues hay medicamentos que también se pueden ocupar, pues para estimular esta mejor capacitación o mejor producción de espermatozoides en cuanto a la cantidad, en cuanto a las características, la morfología. Cuando hay asociación de procesos infecciosos, pues hay que tratar el problema infeccioso. Desde luego, podemos dar algunos antiestrógenos, ¿no? Como el citrato de clomifeno. Sin embargo, esto desde luego hay que irlo valorando, ¿no? Ya les comento de acuerdo a cada condición de cada paciente, ¿no? Y desde luego, cuando estos, digamos que hay ocasiones que digamos que puede haber incluso problemas, por ejemplo, de disfunción eréctil, alguna situación de este tipo, pues sí se pueden obtener espermatozoides mediante biopsia testicular, capacitar los espermatozoides, ¿no? Y desde luego hacer una inseminación intrauterina. Acuérdense, ya es lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Ustedes no pueden tomar espermatozoides así directamente, el semen, y depositarlo en la cavidad uterina porque esto les puede condicionar hasta un choque anafiláctico. Entonces, la inseminación artificial consiste en que se toman espermatozoides, se toman estos mismos y de algún donante, ¿no? O del mismo paciente, de la misma pareja, se tienen que llevar a capacitación, ¿no? Digamos, de alguna manera se filtran, se lavan estos espermatozoides y entonces estos sí ya se pueden depositar directamente en la cavidad uterina, ¿no? Pero no se puede depositar directamente el semen dentro de la cavidad este, endometrial, ¿de acuerdo? Desde luego, pues cuando ya tienen antecedentes de tratamientos quirúrgicos, pues hay que darles tratamiento, ¿no? A veces hay situaciones de varicoceles, algunas situaciones, algunas tumoraciones que requieren de tratamiento quirúrgico y a veces ya no son reversibles, ¿no? Que ya no permiten el paso del espermatozoide, entonces ya tenemos que recurrir a técnicas de reproducción asistida, ¿no? Como la inseminación artificial o bien la fertilización in vitro con transferencia de embriones, ¿no? Que ya son tratamientos más complejos. Entonces, ya hablando del factor femenino y dentro de esto el factor ovárico, acuérdense que hay que buscar disfunción ovulatoria, ¿no? Ya decíamos que ya hablando específicamente dentro de las causas del factor masculino dentro de la pareja como tal, representa el 15% de la totalidad de los problemas de infertilidad. Sin embargo, este, dentro del factor femenino representa hasta el 40% de causas de infertilidad, ¿no? Entonces, digamos que sí es importante cuando encontremos que ya se descarta el factor femenino, digo, el factor masculino, el factor femenino, pues sí hay que buscar problemas de anovulación, ¿no? Ya les decía que la única prueba positiva para demostrar ovulación, pues es el embarazo, no hay más, ¿no? Es la única prueba fiable 100% sensible que nos puede decir que sí ovuló la paciente, ¿sale? Entonces, en esta paciente siempre tenemos que buscar antecedentes menstruales en cuanto a regularidad, duración, la cantidad, ¿no? Eso que ya platicamos al inicio del curso, ¿no? Ver cómo se presenta esta cantidad, cada cuánto están presentando su menstruación, cuánto tiempo dura, la cantidad, ¿no? Y ver si esto se considera dentro de la normalidad o no. Si hay presencia de síntomas premenstruales, menstruales. Y desde luego, la regularidad de la menstruación no siempre demuestra ovulación, ¿no? Hay pacientes que pueden estar con su menstruación de forma regular, cíclica, y no siempre se demuestra ovulación con esto. Entonces es importante que, aunque haya regularidad del ciclo menstrual, siempre hay que descartar un problema de disfunción ovulatoria, ¿de acuerdo? Dentro, ya hablábamos y vamos a ser muy repetitivos en esto, dentro de estas pruebas de ovulación, pues está estas pruebas que son la temperatura corporal basal. Ya decíamos que la temperatura corporal basal se basa en este efecto termógeno de la progesterona, ¿no? Y sabiendo lo que ya habíamos comentado en clases iniciales, que la progesterona se da
posterior a la ovulación, más o menos entre 5 o 7 días posterior de la ovulación, pues entonces esperaríamos que se eleve la temperatura en ese periodo cuando alcanza el pico máximo de la progesterona, ¿no? Entonces, este efecto de la progesterona tiene un efecto termógeno, ¿no? Y esto va a iniciar o va a condicionar que se eleve la temperatura posterior a la ovulación, ¿no? Si no hay ovulación, pues no se va a producir progesterona y como consecuencia no va a haber aumento de temperatura. Algunos progestágenos sintéticos, ¿no? Si los damos de forma exógena, pues desde luego pueden modificar la temperatura corporal basal. Entonces es importante que cuando se dé seguimiento a la temperatura corporal basal, pues no estén con el antecedente de ingesta de alguna progestina o progestágenos sintéticos, ¿no? Entonces, esta prueba es relativamente barata, no es invasiva, y eso pues se puede hacer en casa siempre y cuando pues sean constantes y regulares en la toma de la temperatura corporal basal. Ahorita pues ya, digo, ya tenemos aplicaciones que nos permiten estar anotando la temperatura todos los días y hasta el telefonito te va a decir cuándo es la fecha de probable de ovulación, de acuerdo a la ciclicidad en la menstruación. O sea, ya las aplicaciones hacen casi todo, ¿no? Sin embargo, pues yo les comento, en aquellas épocas en las que yo iba, pues a lo mejor yo creo que todavía hasta en la preparatoria, ocupábamos unas hojas que se llaman hojas milimétricas, no sé si existan todavía, la verdad desconozco porque pues ahora les vuelvo a comentar, ya todos lo hacemos en los teléfonos, las tabletas, las computadoras, pero en aquella época recuerdo que incluso todas nuestras gráficas las graficábamos en esas hojitas milimétricas, ¿no? Entonces es una manera muy sencilla, se les podía pedir a las pacientes si no tienen todavía esa situación de estar ocupando las aplicaciones, pero bueno, ya es algo que ya está a lo mejor tal vez obsoleto, pero muy práctico, ¿eh? Estas hojas milimétricas, ir marcando todos los días, hacer una gráfica de todos los días de la toma de temperatura corporal basal, irla anotando y se tiene que medir al despertarse, ¿no? Tiene que ser antes de levantarse, de hacer cualquier otra actividad, o sea, al momento de despertarse se tiene que tomar la temperatura corporal basal, preferentemente con termómetros de mercurio, aunque también estos cada vez van menos se producen menos. De hecho, hubo una temporada que incluso ni siquiera los encontramos los termómetros de mercurio, sin embargo, bueno, pues eso ya dependerá, pero lo ideal es que sea sin embargo, los digitales son también bastante confiables. Y desde luego, en la primera fase del ciclo, ¿no? En la fase folicular, digamos que la temperatura va oscilando en los 36 a 36.1, 36.6, y cuando se lleva a cabo la ovulación puede elevarse de 0.4 a 0.8 grados centígrados, ¿no? Entonces se va a observar este aumento de la temperatura, este registro bifásico, y si se da la ovulación, bueno, pues entonces se va a dar elevación de la temperatura más o menos de 5 a 7 días después de la posovulación, ¿no? Esta en caso de embarazo, como se va a seguir produciendo progesterona, pues va a mantenerse elevada la temperatura, esta temperatura, ¿no? Si no hay embarazo, bueno, pues va a haber descenso de los niveles de progesterona y como consecuencia, pues la temperatura va a retomar a sus niveles normales. Es una prueba objetiva de ovulación, sí, ¿no? Determina el tiempo aproximado de la ovulación también. Sabemos que los niveles de progesterona y este efecto termógeno de la misma se da 7 días después. Bueno, pues entonces más o menos calcularíamos que la ovulación se da 7 días antes del aumento de la temperatura corporal basal, ¿no? Entonces, más o menos este efecto termógeno se alcanza cuando la progesterona aumenta hasta 5 nanogramos por mililitro, ¿sale? Ya les decía que se da el pico del LH, se da la ovulación y como consecuencia va a haber aumento de temperatura por efecto de la progesterona. ¿Qué va a indicar cuándo es el periodo más fértil cuando se aumenta la progesterona? Pues bueno, 7 días previos al aumento de la temperatura corporal basal, ¿no? Es decir, ya les ponía el ejemplo en su examen la ocasión pasada. Si una paciente relaca cada 28 días y sabiendo que el ciclo es la ovulación o la segunda fase del ciclo, la segunda fase del ciclo es la fase constante, ¿no? Más o menos calcularíamos que la progesterona se produciría
el nivel más alto de progesterona se alcanzaría en el día 21 y es cuando esperaríamos que se elevaría la temperatura. Entonces, 7 días antes es cuando se podría dar la ovulación, es la etapa más fértil de las pacientes y es cuando se les recomienda el coito programado, ¿no? ¿Sale? Entonces, es una prueba económica, incruenta y desde luego, incluso puede revelar fases foliculares prolongadas o problemas de anovulación crónicas si es que no se da este aumento de la temperatura, ¿no? Y sigue siendo una prueba muy útil, a pesar de que es una prueba sencilla, no es invasiva, no cuesta, ¿no? Más que a lo mejor comprar su termómetro, pero en realidad es una prueba muy, muy, muy fácil de hacer. Entonces, digamos que en esa paciente que regla cada 45 días, yo esperaría que la curva de temperatura, que la temperatura corporal basal aumente más o menos sobre el día 8, ¿no? Digo, día 38. Y más o menos la ovulación se daría en el día 31, ¿no? Ya habíamos hecho ese ejercicio cuando se da el aumento de la progesterona, ¿sale? Otra forma de valorar la ovulación, bueno, pues si estamos hablando de que la curva de temperatura corporal basal, el aumento de la temperatura es en relación con el pico de progesterona, bueno, pues también podemos medir niveles de progesterona sérica, ¿no? Y bueno, tiene que ver que se alcanza después de la ovulación, más o menos una semana después, y cuando alcanza niveles por arriba de 3 nanogramos por mililitro, ya puede aportar indicios de ovulación. También es una prueba fiable, sencilla, y pues ya esta sí ya es invasiva, ya se tiene que tomar muestras de sangre y bueno, de alguna manera es mínimamente cruenta, ¿de acuerdo? Este, lo ideal es realizar en el día 21 del ciclo. Sin embargo, en aquellas pacientes que no tienen regularidad del ciclo menstrual, bueno, a veces es complicado ver en qué momento, pero digamos que en aquellas pacientes, como ya les decía en el ejemplo este de que esa paciente que regla cada 45 días, bueno, yo esperaría que la ovulación se dio 14 días previos a la fecha de menstruación, ¿de acuerdo? Y entonces, yo si la paciente regla cada 45 días y sabemos que la segunda fase del ciclo menstrual es la fase regular y que se lleva a cabo una vez que se lleva a cabo la ovulación, pues yo le restaría 14 días a los 45 días, ¿no? Para más o menos calcular cuándo se llevó a cabo la ovulación. La ovulación yo esperaría que se dio en el día 31. Y sabemos que una vez que se da la ovulación, el pico de progesterona se da entre 5 a 7 días después del pico después de la ovulación, pues entonces yo esperaría que los niveles de progesterona más altos en esta paciente se alcanzaría sobre el día 38, ¿no? Entonces va a depender mucho de cada paciente y de la ciclicidad de la menstruación de cada paciente. Entonces es importante preguntar cada cuánto es la menstruación. A veces las pacientes les dicen, oiga, doctor, es que yo soy irregular, pero para ellos la irregularidad del ciclo menstrual implica que su menstruación varía 2 o 3 días de la fecha esperada de menstruación. Es decir, ellas esperarían, porque muchos pacientes a veces me refieren, doc, yo reglaba cada primero de mes, ¿no? Pero ahora ya arreglo el primero, a veces reglo el 5, a veces reglo el 28 del mes. Entonces, de alguna manera, ellos lo consideran o ellas la consideran irregular, cuando en realidad todavía se considera un ciclo o ciclos regulares, ¿no? Acuérdense que cada ciclo, la regularidad o la frecuencia del ciclo menstrual se da de cada 28 días más 7 días menos 7 días, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ir evaluándolo de acuerdo al abordaje de cada paciente y de acuerdo a la ciclicidad vamos a ir valorando cuándo sería la fecha idónea, pues para tomar esta prueba de ovulación, ¿no? Entonces, nuevamente, aquella paciente, ¿no? Que regla cada 28 días, pues la idea de tomar los niveles de progesterona sería en el día 21 del ciclo, ¿no? Yo les pongo el ejemplo, a ver, esta paciente que regla cada 40 días, ¿cuándo tomarían niveles de progesterona sérica? Pues para valorar si es que hubo ovulación o no en la paciente. Una ¿En el pregunta día para ustedes, 38? chavos. ¿Perdón? ¿En el día 38? Si regla cada 40 días, Ah, no, cada cada 40 mes. días, ¿cuándo 32, pedían? ¿Perdón? en el día 32 o 33. Ajá, pues restaríamos 14 días, ¿no? Sospechando que la paciente ovuló 14 días previos, ¿no?
Sería, ¿qué día? ¿Cuánto? 14, 40 menos 14, 26, Sería ¿no? en el día 33. Más o menos. En el día 33 esperaríamos que se alcanzaran los niveles más altos de progesterona. Incluso en el día 33, por efecto termógeno de progesterona, esperaríamos que se elevara la temperatura corporal basal, ¿no? Entonces, más o menos ustedes tienen que ir basando en esa ciclicidad de la menstruación. El problema de esto es que no todas las pacientes son tan regulares y como quisiéramos, ¿no? Que a lo mejor cada 28 días o esto es una cuestión un poquito complicada, pero en aquellas pacientes que son cíclicas, pues esas pruebas son bastante confiables, ¿de acuerdo? Y entonces, pues sí nos pueden hablar de que esta paciente ya ovuló o va a ovular. Pregunta. Si hay elevación de progesterona en esta paciente que regla cada 40 días y me dicen, bueno, en el día 33, perdón, Ya fue. Ya ya voló. ovuló, ¿sale? Son pruebas posovulatorias, ¿no? Esta prueba, tanto la curva de temperatura corporal basal y niveles de progesterona, son pruebas posovulatorias, ¿no? Porque si no hay ovulación, no se eleva progesterona y no va a haber aumento de la temperatura corporal basal como consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que lo consideren. Por eso es importante que, por ejemplo, esos perfiles hormonales, ¿no? Que a veces llegan las pacientes, ya me hicieron mi perfil hormonal, ya me hicieron esto, ¿no? Y a veces llegan con niveles de progesterona, ¿no? Y si no, si los hicieron en las primeras etapas del ciclo menstrual, pues no me va a servir de nada, ¿no? Pero si ustedes no conocen el ciclo menstrual, si saben y no conocemos que los niveles de progesterona séricas se deben de medir en etapas posovulatorias, pues desde luego que me va a decir, si yo lo tomé en los primeros días del ciclo menstrual, pues a lo mejor vamos a malinterpretar el resultado porque vamos a encontrar niveles de progesterona bajos y vamos a decir, pues esta paciente no está ovulando, pero si no consideramos la ciclicidad de la menstruación, pues bueno, a lo mejor ni siquiera nos está aportando nada, ¿no? Pero si sabemos que se tomó en el ciclo, en el día de acuerdo al ciclo, pues bueno, ya me puedo aportar más este tipo de estudios, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de no pedir perfiles hormonales, ¿no? Y de pedir hormonas de acuerdo a nuestra sospecha diagnóstica. Entonces, desde luego, los niveles de progesterona también permiten determinar de alguna manera si la fase lútea es adecuada o puede haber una fase lútea deficiente. Ya les decía que a veces sí se puede dar la ovulación, sin embargo, puede haber niveles de progesterona inadecuados que no permitan que la implantación, bueno, una vez que se lleva a cabo la implantación, se sostenga este embarazo, ¿no? Y a veces hay pérdidas gestacionales recurrentes. Estos niveles de progesterona también nos pueden determinar si hay una fase lútea deficiente. Desde luego, pues ya decíamos que su cantidad de duración refleja la capacidad del cuerpo lúteo para producir esta progesterona y esa capacidad para sostener un embarazo, ¿sale? El problema de esto es que hay que hacer mediciones diarias y a ver, picoteen a una paciente todos los días durante 2, 3 meses. La verdad es que es un poquito complejo, entonces no es tan sencillo estar pidiendo niveles de progesterona todos los días, ¿no? Y si no los interpretamos de forma adecuada, de acuerdo a lo que ya les decía, si los tomamos en diferentes etapas del ciclo menstrual, bueno, pues nos pueden dar una interpretación errónea de los niveles de progesterona, ¿sale? Otra manera de medir ovulación, bueno, de saber si la paciente puede ser ovulada o no, es mediante la medición de excreción urinaria de la hormona luteinizante. Esta hormona es preovulatoria, ovulatoria o posovulatoria. Es pregunta. Sería preovulatorio. Preovulatoria, exactamente. ¿Sale? Entonces, acuérdense que esta hormona se requiere para que se lleve a cabo la ovulación. Se requiere que se dé este efecto gatillo con niveles de estrógenos de forma sostenida para que se eleve la progesterona y se rompa el folículo dominante, y como consecuencia se lleva a cabo la ovulación, ¿sale? Entonces, se da este efecto gatillo y una vez que se rompe el folículo, bueno, pues se lleva a cabo la ovulación y ya más adelante se llevará a cabo la producción de progesterona y
elevación de la temperatura corporal basal, ¿no? Esta pruebita debe realizarse de forma, bueno, se tiene que medir en orina, ¿no? Tiene una vida media leve, breve, muy corta a nivel urinario y se elimina por orina. Entonces, por eso es que se hace la medición a nivel urinario y hay niveles que superan estos umbrales que nos indican que la hormona de luteinizante pues ya está en niveles adecuados para la ovulación, ¿no? Debe realizarse todos los días, ¿no? Pero frecuentemente se recomienda, sobre todo en aquellos pacientes que son cíclicas, se puede recomendar más o menos unos 3 o 4 días previos a la fecha esperada de ovulación. Es decir, si una paciente regla, vamos con la misma situación, una paciente que regla cada 28 días, pues yo le solicitaría niveles de LH más o menos eh, si sabemos que la ovulación se da en el día 14, pues más o menos en el día 10, 11, solicitar niveles de hormona luteinizante. Estos pruebitas se venden ya actualmente en cualquier farmacia y ya hasta creo que en algún momento las vi que las anunciaban por comerciales de televisión. Entonces, esta es una pruebita muy fácil de hacer. El problema es tal vez sea el costo, ¿no? Pero la ventaja es que es enorme. Desde luego debe evitarse, cuando se está haciendo este tipo de pruebas, evitarse el consumo de grandes cantidades de líquidos, pues para evitar que se diluya la muestra, es decir, disminuyan las concentraciones de hormona luteinizante a nivel de la orina. Tiene que realizarse no en la primera micción, sino una segunda micción, ya que la primera puede estar muy concentrada y darnos falsos positivos. Y preferentemente se dice que se debe realizar por la tarde, ¿no? Entonces, entre las 4 a 10 de la noche, que es cuando se alcanzan niveles más altos de hormona luteinizante. Como ya comentaban, esta hormona es preovulatoria, ¿no? Va a predecir ovulación. Una vez que nos dé positiva la prueba, se tiene que programar o sea, el coito de 24 a 48 horas después de que se da la elevación de urinaria de LH, con una probabilidad del 90% de que sí sea ovulatoria. Es una prueba muy sensible, ¿sale? Entonces, digamos que en general la ovulación se puede alcanzar de 14 a 16 horas después del pico del LH. Sin embargo, sabemos que puede ser hasta 48 horas después el pico del LH, ¿no? Entonces, el día óptimo después del primer resultado positivo es el día siguiente, pues para hacer tener relaciones sexuales, pero el coito programado, o bien para la inseminación artificial. Esas pruebitas son muy, muy prácticas, porque cuando aquellos pacientes que ya capacitamos espermatozoides, podemos estar valorando niveles de LH urinario, y una vez que da positivo, bueno, programar la inseminación 24 a 48 horas después del pico del LH, ¿no? Como ya sabemos, es preovulatorio, ¿sale? Es una prueba sencilla, va a predecir el momento de la ovulación y va a permitir definir la duración de la fase folicular y, pues, desde luego, la fase lútea. El problema es que es el costo de esas pruebitas, no son pruebas tan baratas, ¿no? Digamos que hacerlo cíclicamente, cada ciclo, pues tampoco le sale muy barato. Desafortunadamente, todas estas pruebas y el abordaje de la pareja infértil son pruebas que requieren bastantes estudios y son costosos. Entonces, muchas veces las parejas pues no soportan el gasto de un abordaje de este tipo y abandonan el seguimiento y pues a lo mejor vuelven a juntar, se gastan su lana y otra vez, y ese es el problema de este tipo de situaciones. Entonces, pues desafortunadamente son pruebas, la gran mayoría son pruebas costosas, ¿de acuerdo? Esta prueba debería ser tal vez reservada para aquellos pacientes que ovulan, pero que a lo mejor no tienen relaciones sexuales de forma regular, ¿no? O que requieren de inseminación artificial, ¿no? En aquellas pacientes que a lo mejor sabemos que pudieran tener pruebas de disfunción eréctil o que a lo mejor estas pacientes que el problema, el factor masculino es sea el que esté condicionado al problema de infertilidad y que a lo mejor ya tienen un donante de semen que ya lo capacitaron,
y que a lo mejor sabemos que la paciente está ovuladora, que hay permeabilidad tubárica, que el endometrio es receptivo, pues en estos pacientes se pueden reservar este tipo de pruebas, pues para hacer, determinar en qué momento se da la ovulación y entonces hacer la inseminación artificial una vez que se da este aumento o el pico del LH, ¿no? Sabemos, nuevamente insisto, que son pruebas preovulatorias, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, chavos. Entonces, la prueba que vayamos a hacer como la de temperatura, concentración sérica de progesterona o hasta la de LH, van a depender de la paciente, ¿no? Solo se hace una. Sí, o sea, digamos que, sí, lo ideal es que bueno, no hagas todas de un solo momento, ¿no? Ya depende de tu sospecha diagnóstico, dónde está el problema, ¿no? Si es una paciente cíclica, pues podrías, digamos, de primera instancia, y a lo mejor también dependiendo del tipo de paciente, de los recursos de la paciente, pues a lo mejor proponer niveles de temperatura corporal basal, ¿no? Si es que a lo mejor no hay mucha capacidad económica. Y esto, el problema de la temperatura corporal basal o esas pruebitas es el tiempo, ¿no? Porque pues requieres de un ciclo completo pues para estar haciendo esas pruebitas, es un ciclo menstrual. Entonces, tú vas a demostrar ovulación en un ciclo completo, ¿sale? Entonces, sí, depende de la paciente. Puedes hacer niveles de temperatura corporal basal, ¿no? Pedirle que todos los días se tome la temperatura y te puede demostrar ovulación de forma fiable. Son pruebas sencillas y muy sensibles. O bien, puedes pedir niveles de progesterona directamente, ¿no? Si es que la paciente lo permite y tiene mayor capacidad. Por ejemplo, en el medio institucional, pues a veces nos permite, ¿no? Hacer ese tipo. Sobre todo, por ejemplo, yo se los comento. Yo comparo a veces nuestro medio institucional del hospital universitario con respecto a la Secretaría de Salud. Pues en la Secretaría de Salud no siempre podemos realizar pruebas de ovulación, a diferencia del universitario que a lo mejor tenemos un poquito más de carta abierta para pedir estudios, bueno, pues ahí sí los podemos hacer. Entonces ya tenemos que ir evaluando, pero también lo más importante es que ustedes se evalúen de acuerdo a las condiciones de cada paciente, ¿sale? Pero sí, sí, tenemos que individualizar, ¿eh? Todas estas pruebas son pruebas de ovulación, se las menciono, y son recursos que tenemos para demostrar ovulación, ¿eh? De acuerdo, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Doctor, entonces, en una paciente que sus ciclos son, o sea, completamente irregulares, por ejemplo, tendríamos que realizar la prueba de progesterona en sangre todos los días para saber exactamente en qué día se alcanza el pico máximo. Pues sí, de verdad, ahí podría ser una manera de mostrar ovulación. Sin embargo, pues les voy a repetir, esto de estar haciendo pruebas diarias a la paciente pues va a ser un poquito complejo. La verdad es que es complicado. Estas pacientes, lo que a veces tenemos que ver es evaluar la ciclicidad del ciclo menstrual, ¿sale? Y a lo mejor en esta paciente, lo ideal es tomar curva de temperatura corporal basal, pues porque es menos invasiva y realmente te va a demostrar lo mismo que una prueba de sangre que hagas todos los días. Entonces, Teo, pues ahí tendrías que ir individualizando, ¿no? Y entonces ahí, si hay un aumento de la curva de temperatura corporal basal, a lo mejor tú una manera de demostrar ovulación es que de acuerdo a tu curva de temperatura corporal basal, entonces sí solicitar niveles de progesterona en el siguiente ciclo, calculando más o menos cuándo se dio la ovulación del ciclo previo, ¿no? Pues para tú ir determinando niveles de progesterona, o bien niveles de LH para ver si está preovulatoria, de acuerdo a lo que te haya demostrado tu curva de temperatura corporal basal, ¿no? O sea, digamos que sí se puede hacer, sí es viable, ¿no? Pero pues tendrías que hacer todos los días niveles de progesterona sérica, entonces sí es un poquito complejo. Imagínate que es una paciente que sus ciclos son cada 60 días, ¿no? Entonces estarla picando 60 días, pues sí es un poquito complejo, ¿no? Gracias, doctor. Sí, bueno. Vamos a dejarla aquí, chavos. El día viernes vamos a terminar. Bueno, no sé si nos dé tiempo de terminar. Es un tema un poquito larguito, pero vamos a continuar el día viernes, ¿sale? Cualquier duda, pues igual el viernes me la hacen saber. Si no, pues ahí estamos pendientes. Cuídense mucho.
Nos vemos el viernes, por favor. De acuerdo, Doc. Gracias. Bye bye. Sí, doctor. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Hasta Bye luego. bye. Cuídense.